Vamos a meternos de lleno en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, un momento de auténtica crisis en la iglesia primitiva. Y no hablamos de un debate cualquiera, no. Lo que estaba en juego era el corazón mismo del Evangelio, la verdad de cómo una persona puede ser declarada justa delante de un Dios santo. Y esa pregunta, esa es la clave de todo lo que vamos a desgranar hoy. Porque aquí el peligro no venía de fuera, de los enemigos de la fe. No, el peligro surgió por el comportamiento de uno de los pilares de la iglesia, el mismísimo apóstol Pedro. Así que, vamos a ello. La amenaza que se cernía sobre las jóvenes iglesias de Galacia era especialmente peligrosa por lo sutil que era. No era un ataque frontal, sino algo que se infiltraba poco a poco, corrompiendo la libertad en Cristo y amenazando con arrastrarlos de nuevo a la esclavitud. Estos maestros, a los que conocemos como judaizantes, eran creyentes de origen judío que, con un celo por la ley, pero un celo mal entendido, insistían en algo muy concreto: que los gentiles que se convertían tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Como leímos en Hechos 15, versículo 1, su mensaje era una adición muy peligrosa al Evangelio de la pura gracia. Fijaos bien en la sutileza del error. Ellos no negaban a Cristo, pero le añadían un más, un además de. Este más era la obediencia a la ley como si fuera un requisito para salvarse. Y al hacer eso, lo que en realidad estaban diciendo es que la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, no era suficiente. Contradecían así la verdad que encontramos en Colosenses, capítulo 2, versículo 10, que dice que en él estamos completos. Claro, la táctica de los judaizantes era astuta. Para desacreditar el mensaje, atacaban al mensajero. Ponían en duda la autoridad de Pablo como apóstol, insinuando que su evangelio era de segunda mano. Por eso, Pablo no empieza defendiendo su orgullo, sino el origen divino de su mensaje, un evangelio que él mismo dice haber recibido por revelación directa de Jesucristo. Pero, ojo, antes de llevarnos a esa confrontación tan fuerte con Pedro, Pablo pone una carta fundamental sobre la mesa. Quiere dejar claro que su evangelio, el que predicaba a los gentiles, no era una versión diferente, sino que era el único y mismo evangelio que los apóstoles de Jerusalén también habían recibido. Esta cronología es reveladora. Pablo predicó durante 14 años antes de esa segunda visita a Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? Que no fue a buscar la aprobación de los hombres para su mensaje, sino que fue a exponer lo que Dios ya estaba haciendo de una forma poderosísima entre los gentiles. Y el resultado fue unánime. Los líderes de Jerusalén vieron que el mismo Dios que actuaba a través de Pedro con los judíos, actuaba a través de Pablo con los gentiles. Era una validación de su ministerio. Y ese gesto, el de darse la mano derecha, la diestra, no era un simple saludo, era un pacto, un acuerdo público de igualdad total. Jacobo, Pedro y Juan, las columnas de la iglesia, no le añadieron ni una coma al Evangelio de Pablo. Al contrario, confirmaron delante de todos que predicaban un único mensaje de salvación por gracia. Ese es el fundamento de la unidad del Espíritu, que Efesios 4, versículo 3, nos manda a guardar. Y ahora sí, con ese fundamento de unidad doctrinal bien claro, Pablo nos mete de cabeza en el epicentro del seísmo espiritual, la ciudad de Antioquía. Aquí, la verdad teológica se iba a enfrentar a la práctica de la forma más cruda e inesperada. Hay que entender lo que era Antioquía. Era una iglesia increíblemente viva, el modelo de la unidad del Evangelio. Era el lugar donde los creyentes judíos y los creyentes gentiles comían juntos, demostrando con su vida diaria que las barreras que los separaban habían sido demolidas por la cruz. Y fue precisamente esa unidad tan hermosa la que la conducta de Pedro estuvo a punto de hacer saltar por los aires. Esta frase es tremenda. Pablo se opone públicamente a Pedro, el líder de los 12, y no lo hace a escondidas ni por una simple diferencia de opinión, lo hace cara a cara, porque lo que Pedro estaba haciendo era socavar el mismísimo fundamento del Evangelio. El error de Pedro no fue un despiste. Pablo lo llama por su nombre: hipocresía. Pero no es solo fingir. En este contexto, significa actuar en contra de la verdad del Evangelio que tú mismo crees y predicas. Pedro sabía que los gentiles eran limpios en Cristo, por eso comía con ellos. Pero cuando llegaron unos hombres de Jerusalén, tuvo miedo. Y ese temor al hombre, del que Proverbios 29-25 nos advierte que es una trampa, le llevó a traicionar con sus actos la verdad que él conocía. Y aquí está el meollo del asunto. Al apartarse, al dejar de comer con los gentiles, Pedro estaba enviando un mensaje terrible sin necesidad de palabras. Estaba diciendo: la fe en Cristo no basta. Estaba, en la práctica, volviendo a levantar el muro de separación que Cristo, como nos enseña Efesios 2:14, había derribado en la cruz.
Así que como vemos, esa confrontación en Antioquía no era una discusión sobre menús o costumbres. Fue la chispa que encendió la exposición más clara y contundente del corazón del Evangelio, la doctrina de la justificación solo por la fe. Esta tabla lo resume de maravilla. El verdadero evangelio descansa completamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. En cambio, el falso evangelio siempre pone el foco en lo que nosotros debemos hacer para Dios. Uno nos lleva a la unidad y a la seguridad, el otro a la separación y al esfuerzo humano inútil. Y llegamos a un versículo que es sencillamente uno de los pilares de toda la fe cristiana. Gálatas 2, 16. Fijaos en la insistencia de Pablo. Repite 3 veces que la justificación no viene por las obras. Nuestra posición de justos delante de Dios no es algo que se gane o se merezca. Es un regalo que se recibe solo por la fe en la obra terminada de Jesucristo. Es lo mismo que enseña en Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es fundamental que entendamos bien esto. La justificación no es un proceso en el que Dios nos va haciendo justos poco a poco. No, eso es la santificación. La justificación es un veredicto legal, un acto instantáneo de Dios. En el momento en que una persona cree, Dios le declara justo. No porque haya algo bueno en esa persona, sino porque le acredita, le imputa en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Como dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro, asimilar esta doctrina lo cambia todo. Tiene unas consecuencias radicales y transformadoras para la vida de cualquier creyente. Y Pablo, al final del capítulo, lleva esta verdad teológica hasta su aplicación más profunda y personal. El argumento de Pablo es aplastante, de una lógica impecable. Si pudiéramos ser declarados justos por nuestros propios méritos, guardando la ley, entonces la muerte de Cristo fue inútil, no sirvió para nada. Cualquier intento de añadir nuestras obras a la salvación es, en el fondo, un insulto a la cruz, porque niega la eficacia de ese único sacrificio del que Hebreos 10:10 nos dice que es por el que somos santificados. Y aquí está la cumbre, la gloriosa consecuencia de ser justificado por la fe. Nuestra antigua vida, nuestro viejo yo, fue crucificado con Cristo. Y ahora una nueva vida, la vida misma de Cristo, mora en nosotros. Por eso ya no vivimos para el pecado, sino que, como nos dice Romanos 6, 11, nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así, al final de este recorrido por Gálatas 2, la pregunta cae por su propio peso, y es una pregunta para el corazón. ¿Dónde descansa la seguridad de nuestra aceptación delante de Dios? ¿En nuestros esfuerzos, en nuestra moralidad, en nuestro servicio? ¿O descansa única y exclusivamente en la obra terminada, en la sangre y en la justicia de Jesucristo? Ese es el único fundamento seguro e inamovible. Esto es Enseñanza Bíblica Visual. Suscríbete y activa la campanita. ¡Dios te bendiga!